Con respecto a la reintroducción de especies, sabemos que la labor por la que estáis haciendo vosotros es increíble, obviamente, pero ¿os encontráis con muchos problemas a la hora de criar en cautividad y luego tienen problemas a la hora de volver a reintroducirse y que se adapten al hábitat? Sí, la reintroducción tiene algunas aristas que requieren especial atención. Nosotros la vivimos diariamente con los animales que estamos criando y preparando para liberar, que es dos aspectos básicos. Uno es, por razones de funcionamiento, nuestros animales reciben una dieta en general ya elaborados, piensos elaborados. Por ejemplo, los pecaríes le dábamos un pienso para cerdos especialmente formulado, pero luego cuando pensamos ya en la liberación de los ejemplares, tuvimos un periodo de 2 años adaptándolos a una dieta silvestre. Es decir, nosotros en nuestro predio que vemos, como ya dije, detrás mío, ahí tenemos un sector de palmeras de una especie específica de la región donde iban a ser liberados los pecaríes, que se llama la palmera yatay. Tenemos ejemplares de palmera yatay y además trajimos desde otras regiones, también de otras zonas, las frutas de las palmeras, porque no dábamos abasto, y los estuvimos alimentando durante 2 años con, entre otras cosas, frutos de la palmera yatay, con vegetales silvestres que iban a encontrar en su hábitat natural. Es decir, que lo fuimos readaptando a la dieta que normalmente tendrían en el hábitat, porque digamos, nosotros manejábamos en aquel momento una población de 400 pecaríes. Alimentar 400 cerdos diariamente es, porque son como cerdos, son salvajes, pero es una variedad de cerdos, ¿no? Alimentar 400 cerdos no nos permitía tener alimento natural en tales cantidades, entonces los que íbamos a liberar, estos primeros 150 ejemplares, estaban aparte y durante 2 años los estuvimos alimentando con una dieta silvestre, complementada a veces con algo de pienso, pero básicamente la mayoría del alimento era lo que iban a encontrar en su hábitat. Esa es una. La otra aspecto tan o más importante que ese es el aspecto sanitario. Nosotros sometimos a estos animales, a todos los que liberamos, a controles muy estrictos de diversas enfermedades. Por ejemplo, básicamente tuberculosis, aftosa, brucelosis, todas esas y otras enfermedades, con la Facultad de Veterinaria y con la Oficina de Sanidad Animal oficial del gobierno uruguayo, realizamos los controles sanitarios, porque esto puede ser un factor fundamental en el momento de dejarlos en libertad en la naturaleza. Si no se aplicaran esas medidas de control sanitario, uno podría involuntariamente estar liberando animales portadores de alguna enfermedad desconocida en el medio silvestre y provocar una verdadera catástrofe. De hecho, en Estados Unidos, hace años ya, ocurrió un caso de esos con unas tortugas incautadas en un aeropuerto. Fueron de una especie en vías de extinción, fueron liberadas en el desierto. Las tortugas liberadas tenían una enfermedad desconocida en el medio silvestre y terminaron contagiando a muchos ejemplares silvestres, de los pocos que quedaban, que murieron. Entonces fue altamente contraproducente esa liberación. Y ha pasado en otras partes con liberaciones sin mayor control, porque muchas veces, y en eso los animalistas tienen una gran responsabilidad, porque los animalistas incautan animales y los liberan. No se preocupan si están o no en condiciones de sobrevivir por la alimentación o por la sanidad. No hacen controles, muchas veces se han liberado, o híbridos a veces, que sabemos, los que conocemos, bueno, el tema biológico, sabemos que los híbridos que se dan en cautiverio en la naturaleza no se dan. Por lo tanto, estamos provocando una alteración en las poblaciones silvestres. Entonces, todo ese tipo de actitudes a veces que parecen muy loables y que quizás el gran público, por desconocer estos aspectos, dice, qué bien, liberaron tal cosa, liberaron tal otra especie, a veces
si no se hace con los recaudos y los controles necesarios, puede ser altamente negativo. Así es. Vale, y para ir acabando, ¿me puede hablar un poco del tráfico ilegal? ¿Te encuentras con muchos casos por allí de tráfico ilegal de fauna? Felizmente no, tanto como cuando yo comencé a trabajar en estos temas en los años 70, el tráfico ilegal era apabullante, ¿no? Era por millones se contaban. Se traficaban 5 millones de aves silvestres por año, por ejemplo. Y pensemos que cuando un ave llega a veces a destino en otro continente, en el interino, de momento que es capturada hasta que llega al destino final, mueren, de cada 10 mueren 9, ¿no? Entonces, en aquellos años era realmente apabullante el tráfico de pieles, de caimanes, de los cocodrilos. Estaban varias especies amenazadas de extinción. En la década del 70, de las 30 y tantas especies de cocodrilos, estaban la inmensa mayoría en serio riesgo de extinción. Hoy han tenido una recuperación. También es interesante destacar que esto de luchar contra el tráfico, nosotros luchamos contra el tráfico ilegal. No estamos en desacuerdo como ya lo hemos dicho, con la cría en cautiverio, incluso con las personas que hay algo que nos viene, que es atávico en el humano, que es la cercanía con los animales. La inmensa mayoría nos sentimos atraídos por tener un animal cerca. Bueno, algunos lo canalizan por tener un perro, un gato, pero hay personas que quieren tener una mascota un poco diferente, y hay especies que se han criado y que ya están perfectamente adaptadas a vivir en cautiverio, se crían en cautiverio por muchas generaciones. El pitón bola, por ejemplo, hoy es una especie muy, casi diría doméstica, porque hace mucho que se cría en cautiverio. Nosotros estamos contra lo que es el tráfico, personalmente contra lo que es el tráfico ilegal. En ese sentido, si yo analizo la situación de la década del 70 a la actual, ha habido un avance significativo para detener mucho de ese tráfico ilegal. No obstante, existe todavía y lamentablemente todavía persiste algo que es muy perjudicial, que es el tráfico de especies en vías de extinción, que hay personas que tienen mucho dinero y que quieren tener la exclusividad. Entonces pasa con especies como el guacamayo de Spix, un pequeño loro de Brasil, que fue llevado a la extinción en el año 2000, se extinguió como consecuencia de que ya era tan raro en los años 90 que se pagaban valores muy altos. Yo rescaté en Paraguay 2 ejemplares que habían sido vendidos a un médico suizo en $80.000 en aquellos años. Y hay empresarios en Taiwán que pagan $50.000 por un cuero de un panda gigante, que el cuero de toda la simpatía que tiene el animal vivo, un cuero de un panda gigante es como el cuero de una vaca blanca y negra, no es muy, pero pagan $50.000 porque es un símbolo de estatus en Taiwán. Y pese a que en la República Popular de China la caza furtiva de pandas es castigada con pena de muerte. De hecho, todos los años hay unas cuantas, 20, 30 ejecuciones de cazadores furtivos de pandas, ¿no? Sin embargo, persiste todavía algún tráfico limitado, pero persiste algún tráfico ilegal por ejemplo, de cueros de panda. Es decir, es como aquellos que roban una obra de arte en un museo y quizás nunca la pueden exhibir, la tienen escondidas en su casa porque son robadas, pero pagan una fortuna por tenerla. Se da ese tipo de tráfico, lamentablemente todavía persiste, de buscar aquellas especies que están casi al borde de la extinción para tenerlo como un símbolo de estatus social, ¿no? Y de todas formas existe también a veces, sobre todo en los países con fronteras comunes y eso, todavía persiste algún tipo de tráfico. Nosotros acá en la región vemos a veces algunas aves, algún reptil también se trafica, sobre todo el tema de pieles
que también en aquellos años 70 todavía tenía el pieles en general, ¿no? De felinos y eso, hoy en día prácticamente ya ha pasado de moda, no existe. Incluso hemos visto la recuperación de algunas especies que antiguamente estaban también en una situación crítica por la persecución por sus pieles, hoy en día felizmente se han recuperado porque pasó la moda y nadie se preocupa por tener no es de moda tener pieles, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por todo el tiempo Ha sido dedicado. un enorme placer. Admiro mucho también tu labor de educación. Recuerdo tus Concienciación. actividades, tus actividades con distintos sectores de la sociedad. Recuerdo con rapaces, con personas de la tercera edad, ancianos, que me impresionó mucho, porque me parece una forma no solo a las personas que tú les permitiste ver rapaces y conocer sobre las rapaces, sino también al resto de la sociedad, a los que están viendo ese ejemplo. Así que aprovecho esta ocasión también para felicitarte y también decirte que para los que ya tenemos unos cuantos años, nos alegra mucho que jóvenes como tú, con formación profesional y estén también con esta causa de la conservación de la naturaleza. Así que es una magnífica oportunidad para felicitarte con toda sinceridad por tu labor de educación y de sensibilización sobre la naturaleza. Muchísimas gracias. Pues Gracias. bueno, Bueno, estaremos en contacto y muchísimas gracias por toda esta entrevista. no, Una labor muy, muy sinceramente. importante de concienciación y muchos mensajes importantes que has lanzado en este vídeo. Muchas gracias a ti y te lo digo con sinceridad, siempre me quedó esa imagen tuya hiciste con las rapaces una vez, vi una, yo supongo que habrás hecho muchas con personas en un hogar de ancianos, creo que era, Sí, que vi. Y digo, todas esas acciones que tan importantes como mensajes a la comunidad, porque seguramente muchas de esas personas ya estaban ahí y quizás nunca iban a interactuar no iban a matar rapaces, ni a salir a cazar rapaces, ni nada, pero es el mensaje a la comunidad, al resto de la comunidad. Así que, bueno, con esos valores me parece muy importante. Sobre todo para los que ya estamos medios viejos y estamos, de ver que jóvenes sigan esa lucha, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de conocer, entre otros, a Félix Rodríguez de la Fuente y no mucho, lo vi 2 o 3 veces en alguna reunión o esa, pero después, bueno, lamentablemente falleció ya cuando en la década del comienzo de los 80, yo todavía no hacía muchos años, pero tengo también siempre un grato recuerdo de él, las enseñanzas que nos dejó a través de esos documentales y todo. Así que, bueno, Macarena, no me quiero extender no, que porque va. Me encanta los escucharte. viejos nos ponemos a conversar y podemos ser imparables.